O dejas libre al R3, o haré que vivas un auténtico infierno. Rodeado por más de 5 convoys del CJNG, el Harfuch se enfrenta a las consecuencias de haber capturado al R3. Operativo que, lejos de haber sido un éxito rotundo, provocó que la nueva operadora del Mencho tomara medidas drásticas para acabar con él de una buena vez. ¿Será este el fin del Harfuch? Quédate hasta el final del video y descubre qué fue lo que ocurrió. Valeria Nájera, la nueva operadora en la cima del CJNG, no necesitaba gritar para matar. Y si algo había aprendido de María del Rosario, su predecesora y mentora silenciosa, era que los golpes más letales son aquellos que parecen inevitables. La caída del R3 fue una declaración de guerra silenciosa, una herida profunda a la arquitectura invisible que había sostenido durante años el sistema nervioso del cártel. Harfuch había cruzado la línea. No solo capturó al R3, lo hizo desaparecer, lo aisló del mundo sin rostro, sin voz, sin cadáver. Lo convirtió en un espectro sin testimonio, y eso era inaceptable. El CJNG podía tolerar perder rutas, armas, incluso plazas enteras, pero no mentes, no piezas irreemplazables. La orden fue emitida desde un complejo subterráneo en las afueras de Apatzingán, donde Valeria operaba rodeada de terminales, mapas digitales y voces que jamás veían la luz del sol. Objetivo móvil, punto de ruptura, ladera 14A, hora estimada de impacto, 8:20. Su voz no tembló, no lo necesitaba. 5 convoys fueron armados con precisión quirúrgica, blindaje artesanal, silenciadores .50, ondas disruptoras y un dron programado para interferencia satelital. El objetivo no era matarlo con una ráfaga, el objetivo era humillarlo, sacarlo del control, hacerlo rodar cuesta abajo como una bolsa de huesos y metal. A las 7:43 de esa mañana, Harfuch partía desde una base temporal con 2 Cheyennes blindadas y una Suburban táctica al centro. Iba con 6 de sus hombres más cercanos. Ninguno lo sabía aún, pero no llegarían a su destino. La ruta hacia la colina 14A ya había sido sellada desde el aire. Una falsa señal de seguridad fue insertada en los drones de rastreo del gobierno. Cada punto limpio era en realidad una trampa activada. Los mapas les mentían. El convoy avanzaba con normalidad. Harfuch, sentado al centro, revisaba un mapa digital con una tablet militar reforzada. Había silencio, demasiado, y a las 8:21 lo sintió. Un pequeño zumbido. No era el motor, no era el viento, era esa vibración aguda que solo significaba una cosa: interferencia artificial. «Corta motor», ordenó, sin levantar la voz. «Espera señal». Pero no hubo tiempo. 5 camionetas negras emergieron de la curva cerrada, sin matrículas, sin miedo. El primer disparo perforó el parabrisas de la Cheyenne frontal. No fue una advertencia, fue una ejecución directa. El segundo impacto fue una granada antitanque que destrozó la rueda trasera izquierda de la Suburban de Harfuch, haciendo que se tambaleara como un animal herido. Desde los flancos otras 2 unidades cerraban la vía. Atrás un dron lanzaba pulsos de onda electromagnética, anulando las comunicaciones y dejando la frecuencia de radio convertida en un murmullo blanco. El convoy estaba atrapado. En cuestión de segundos, el vehículo de Harfuch fue alcanzado por una segunda explosión. La Suburban giró violentamente hacia la derecha, reventando el borde de la carretera y cayendo sin control por un acantilado de más de 12 metros. Fue como si el mundo se girara en cámara lenta. Metal contra piedra, cuerpos deslizándose, cristales volando como cuchillas. Rebotaron 1, 2, 3 veces. Luego el vehículo se detuvo boca abajo, con el motor aún soltando un ronquido agónico. Dentro solo quedaba humo, sangre y respiraciones rotas. De los 6 hombres, 4 murieron en el impacto o por las lesiones. Uno fue expulsado en el segundo rebote. El último, junto con Harfuch, quedó atrapado entre el marco retorcido y los asientos destrozados. Harfuch estaba vivo, apenas. Tenía el rostro cubierto de sangre, el hombro dislocado y un corte profundo en la pierna. A su lado, el único agente que respiraba tenía el brazo fracturado, el rostro desencajado, pero seguía consciente. Los dos entendieron, sin palabras, que si no salían en ese momento, el siguiente segundo los reduciría a cenizas. El motor comenzó a echar chispas. Un olor a diésel y cable quemado lo inundó todo. Harfuch, con una fuerza que solo el instinto de supervivencia puede explicar, rompió el parabrisas con una barra de acero desprendida del techo.
Se arrastró, ayudó a su compañero. Uno tras otro salieron arrastrándose entre grava, arbustos y el calor creciente del vehículo. ¡Muévanse!, rugió, con una voz que apenas reconocía como suya. ¡Ahora! Alcanzaron a cubrirse detrás de unas rocas, apenas 20 metros colina abajo, cuando el mundo explotó. La Suburban estalló con una fuerza brutal, enviando una columna de fuego al cielo. Fragmentos de metal volaron en todas las direcciones. Uno de ellos le abrió un tajo en la espalda a Harfuch. No gritó, solo cayó al suelo, mordiéndose los labios hasta sangrar. Su compañero estaba vivo, pero apenas se sostenía. Arriba, las camionetas del CJNG comenzaron a descender. No buscaban confirmar bajas, querían los cuerpos. La ejecución no estaba completa sin la certeza. Harfuch lo sabía. No era un atentado, era una cacería. A 50 metros entre la maleza quemada, divisó una zanja de riego que bajaba hasta un canal abandonado. Si lograban llegar ahí, tal vez tendrían una oportunidad, no de contraatacar, solo de desaparecer. Se movieron, uno arrastrando al otro. No había balas, no había radios, solo sangre, tierra y la certeza de que cada segundo vivo era una afrenta. Y entonces apareció el dron. Sobrevolaba como un buitre digital, escaneando señales térmicas. Harfuch, en un acto desesperado, arrancó una manta térmica de un botiquín de emergencia y los cubrió a ambos. Quedaron ahí, quietos como cadáveres falsos en una fosa no excavada. El dron pasó, luego volvió, luego se fue. 23 minutos después, la radio secundaria, instalada en un canal alterno sellado, emitió una señal. El equipo de respaldo había detectado la explosión. Estaban a 5 kilómetros. «Aún estamos vivos», dijo Harfuch con voz quebrada. «Vengan por nosotros». Cuando los rescataron no quedaba nada, solo la carcasa humeante del vehículo, 2 cuerpos calcinados y el silencio brutal de una operación diseñada para parecer una ejecución limpia. Harfuch no habló durante horas. Sabía que no era un ataque aislado. Era un mensaje de Valeria, una firma nueva en el tablero del narco, más silenciosa, más quirúrgica, más peligrosa. Porque ella no buscaba control, buscaba dominación simbólica. No quería que él muriera, quería que viviera sabiendo que lo podía matar cuando quisiera. Y ese tipo de mensaje se siente más que una bala. Se incrusta, se queda, se cobra factura con los días. En la noche, desde una camilla en la base táctica de Jalisco, Harfuch pidió un único archivo, una fotografía tomada desde el dron enemigo. Era él, saliendo del vehículo, arrastrando a su hombre con la explosión detrás. Lo observó durante minutos. «No van a ganar», murmuró. ¿Ahora qué hará el Harfuch? ¿Cuál será su siguiente movimiento? Harfuch despertó en la sala de aislamiento del hospital militar con el zumbido constante de una máquina monitoreando sus signos vitales y el olor a yodo impregnado en las paredes. Su hombro seguía entablillado. El corte en la pierna necesitó 12 puntos y aún le ardían las costillas cada vez que respiraba. Pero lo que más dolía no se veía. Había perdido hombres, había estado a punto de morir. Y lo peor, lo habían hecho quedar expuesto. No fue un ataque, fue una ejecución fallida. Precisa, calculada, limpia. No hubo errores, solo hubo suerte. Suerte de no haber muerto incinerado con el resto. Suerte de haber arrastrado a su agente fuera del vehículo antes de la explosión. Y él no creía en la suerte, creía en el control, en la estrategia, en las señales. Lo que esa emboscada le decía era una sola cosa. Alguien nuevo había tomado el timón del CJNG y esa persona no jugaba con las reglas viejas. No esperó a recuperarse del todo. 2 días después del atentado, aún con los vendajes apretando su torso y la ceja cosida, Harfuch exigió una sala privada con línea cifrada y su equipo reducido de inteligencia. Nadie más. Solo 3 analistas, un técnico de rastreo y la subdirectora de operaciones urbanas. El mensaje fue claro. Vamos a encontrar quién está detrás de esto. No voy a esperar a que lo intenten de nuevo. Lo primero fue reconstruir el ataque. Hora, trayecto, frecuencia, altitud, clima, interferencias. La curva donde ocurrió el atentado no era un punto aleatorio. Era una zona muerta de vigilancia satelital. 3 torres de comunicación colapsaron en las horas previas, pero ninguna compañía telefónica reportó sabotaje. ¿Por qué? Porque las torres no fueron destruidas, fueron cegadas por una señal espejo lanzada desde un dron portátil. Eso implicaba 2 cosas.
inteligencia militar y acceso a tecnología de punta. No era una célula común. Luego las placas térmicas. Los drones de la Sedena habían marcado zona segura. ¿Cómo? El software fue engañado. Las placas térmicas usadas por los atacantes imitaban la firma calórica de unidades de transporte agrícola. Los sensores no distinguieron la amenaza. Quien planificó eso conocía los sistemas de la Secretaría. Alguien había filtrado los parámetros. O peor, los conocía de adentro. Harfuch lo entendió de inmediato. No es solo el CJNG. Esto es alguien que estuvo dentro de alguna vez. Ordenó acceso urgente a los archivos de personal dado de baja en los últimos 5 años por posibles vínculos con crimen organizado. El filtro arrojó 218 nombres. Demasiado. Pidió reducirlo. Solo exmilitares o exagentes con experiencia contra vigilancia, tecnología satelital o armas de interferencia. La lista bajó a 14. Mientras tanto, los restos del convoy fueron analizados. Una de las granadas usadas en el ataque era un modelo experimental que solo circulaba en 2 países, Estados Unidos y Serbia. No se encontraba en el mercado negro mexicano. La trazabilidad de ese armamento apuntaba a un cargamento incautado en Croacia en 2021. Parte de ese lote nunca apareció. Harfuch recordó el nombre, Cripta Valka 2, el mismo que apareció en los archivos que dejó el R3. Fue entonces cuando el rostro comenzó a emerger. Valeria Nájera. El nombre apareció entre líneas, en correos cifrados, en reportes de inteligencia que nunca se confirmaron. Había sido mencionada como asistente de María del Rosario, nunca como operadora, nunca como rostro, pero ahora todo encajaba. Valeria no ocupó el puesto, lo heredó, porque ya lo tenía todo, y lo que ocurrió en esa carretera no fue una vendetta cualquiera, fue una firma, una presentación. Harfuch pidió abrir los registros confidenciales de transferencias criptográficas detectadas en las 72 horas posteriores a la captura del R3. Se detectaron movimientos en cuentas espejo en Albania, Eslovenia y una sede en Panamá. Todos los nodos que operaban para el R3 cambiaron de protocolo de sincronía, como si alguien hubiera absorbido su red. Y ese alguien operaba con los mismos patrones que María del Rosario, solo que ahora el margen de error era 0. Ella lo hizo, dijo Harfuch, sin rodeos. Mientras lo decía, una imagen lo golpeó sin avisar. El momento en el que la Suburban dio el primer vuelco, el crujido del metal, el humo espeso, el cuerpo sin vida del conductor, el fuego subiendo como un castigo. No era solo una escena, era una advertencia. Puedo tocarte cuando quiera. Pero ¿quién era realmente Valeria Nájera? ¿Quién era esta mujer de la cual casi nadie sabía? Valeria Estefanía Nájera Núñez nunca fue una mujer común. Desde muy joven su forma de mirar era más parecida a una disección quirúrgica que a una simple observación. Observaba patrones, procesaba silencios, decodificaba intenciones. Su historia no empezó con armas ni con dinero, empezó con datos. Nació en Querétaro, hija única de una profesora de secundaria y un técnico en sistemas que trabajaba para una dependencia gubernamental menor. Su infancia fue tan aparentemente tranquila como invisible. Pero a diferencia de otros niños, Valeria tenía una fascinación enfermiza por los rompecabezas lógicos, los algoritmos, las anomalías en la repetición. A los 14 años ya había descompilado el código fuente de un sistema escolar para modificar sus calificaciones sin ser detectada. No lo hizo por necesidad, lo hizo para saber si podía. A los 16 ya accedía a redes de servidores mediante puertas traseras que aprendía a crear viendo foros oscuros en internet. Fue una adolescente sin fiestas, sin novios, sin redes sociales. Solo ella y su mundo mental de estructuras invisibles. Ingresó a la Universidad Autónoma de Querétaro en sistemas computacionales. En primer semestre ya corregía a sus maestros. En segundo, ya vendía software de rastreo silencioso a compañeros interesados en espiar a sus novias. En tercero, un funcionario del CNI fue a dar una conferencia y ella, sin que él lo supiera, interceptó su presentación desde la red del aula, clonó su tarjeta de acceso y se la devolvió en silencio. 2 días después, el mismo funcionario la citó en privado, no para sancionarla, para reclutarla. Así a los 21 años, Valeria ya operaba dentro del Centro Nacional de Inteligencia. Su trabajo era limpio, eficiente, invisible. Analista de patrones de transferencia. Su rol era rastrear flujos financieros que no encajaran con movimientos típicos. Pero lo que nadie preveía era que ella, más allá de seguir órdenes, comenzaba a construir su propia base de datos paralela.
No filtraba información, la coleccionaba, porque intuía algo que aún no sabía explicar. El poder no estaba en las órdenes, sino en los vacíos, en lo que nadie veía, en lo que todos daban por sentado. En 2015, una operación de inteligencia fracasó en Baja California. 2 agentes murieron. La investigación reveló que había existido una fuga previa. Valeria fue interrogada. Nunca se le probó nada, pero no volvió a ser vista en ninguna de las oficinas del CNI. Se decía que había renunciado, otros que fue despedida. La verdad es que no se fue, se ocultó. Reapareció en Tijuana con otro nombre y una especialidad distinta: analista para una consultora en logística internacional. En realidad, trabajaba para una empresa pantalla usada por María del Rosario para mover cargamentos a través del norte del país. Su entrada al CJNG fue indirecta. María la conoció revisando un informe de tránsito en McAllen, donde notó que alguien había reconfigurado el software de escaneo de placas para filtrar solo vehículos con sellos alterados. Quiso saber quién lo había hecho, y cuando la conoció, no vio a una empleada, vio a una extensión mental, una sucesora. Pero Valeria no buscaba ascenso, ni reconocimiento, ni armas, ni lujo, solo estructura. Se convirtió en la sombra detrás del diseño de Aurora X. Ella no creó el software, pero fue quien propuso que no tuviera conexión a Internet, que todo se manejara con transferencia física de discos cifrados, que cada nodo fuera autónomo. Su lógica era sencilla: si el sistema no respira, no puede ser envenenado. María del Rosario la promovió como jefa de enlaces, pero dentro del organigrama real, Valeria ya era mucho más que eso. Era el sistema nervioso de la red. Sabía lo que María no decía, sabía lo que los demás no sabían que estaban diciendo. Su habilidad no estaba en manipular personas, estaba en anticiparlas. No era carismática, no era cruel, era fría, y eso la hacía insoportablemente eficaz. En 2021, Valeria sugirió un protocolo nuevo: la creación de rutas ficticias, líneas de transporte que jamás existían físicamente pero que activaban respuestas de vigilancia, obligando al Estado a mover recursos hacia zonas vacías mientras los cargamentos reales cruzaban por vías no vigiladas. A esa maniobra la llamó espejo húmedo. Funcionó 11 veces, ningún decomiso, ni una sola baja. María empezó a delegarle más, y los demás comenzaron a odiarla en silencio. No porque fuera despiadada, sino porque no cometía errores. Cuando María del Rosario fue capturada, Valeria no estaba en el país. Había sido enviada a Montenegro para cerrar una serie de acuerdos logísticos con un grupo de operadores balcánicos que ofrecían envíos disfrazados como material sanitario. La noticia le llegó en código: el nodo madre ha sido desactivado. Supo lo que significaba. No preguntó, no lloró, solo activó el protocolo 0. Aislamiento de los nodos secundarios, transferencia de claves maestras a una sola terminal y reactivación del flujo desde el centro alterno de Apatzingán. Los demás operadores esperaban una reunión, una votación, un caos interno. Pero nada ocurrió, porque mientras ellos hablaban, Valeria ya había tomado el control. No lo discutió, no lo pidió. Los servidores simplemente empezaron a responderle solo a ella, porque ella los había diseñado, porque el sistema en esencia ya era suyo desde antes. La captura del R3 fue el golpe que la obligó a salir de las sombras, no por debilidad, sino porque entendió que el enemigo había cambiado. Harfuch no era un político, no era un jefe policíaco con micrófonos, era un operador, un espejo, y el espejo debía romperse. Así ordenó la emboscada. 5 convoys, un solo objetivo: aniquilarlo. Ahora, ¿qué harían con Valeria Najaro? ¿Qué harían con ella? 2 días después del atentado, el aire en el hospital ya no olía a alcohol ni a desinfectante. Olía a tensión contenida, a guerra declarada entre sombras, a decisiones que se toman en voz baja pero estallan con el estruendo de un Estado que, por fin, se hartó de mirar. Ex analista del CNI, especializada en arquitectura de criptoseguridad y patrones de sincronización logística, dada de baja sin pruebas en 2015, tras una fuga de datos que costó 2 vidas en Baja California. Desde entonces borrada, solo que no estaba muerta, solo había cruzado al otro lado. El expediente se expandía con cada hora. Ya no era sombra, era una figura precisa, quirúrgica, sin necesidad de fotografía. Su historial había sido reconstruido a través de metadatos, testimonios aislados, movimientos financieros irregulares y fragmentos de red en servidores abandonados.
Todo confirmaba lo que Harfuch ya intuía. Valeria no había heredado el control del CJNG tras la caída del María del Rosario. Valeria ya lo tenía antes. Solo esperó el momento para que todos lo supieran. Lo más inquietante no era lo que hacía, era cómo. No necesitaba balas, no necesitaba lealtad, necesitaba estructura. Pensaba como ingeniera, no como criminal. Su red no se sostenía en el miedo, sino en la eficiencia. Cada célula que tocaba funcionaba, y eso era lo más peligroso. No necesitaba explicar, solo conectaba. Su influencia no era jerárquica, era viral. Fluía por los espacios que el Estado no veía. En una sala de operaciones reforzada bajo el hospital, Harfuch escuchaba el informe de voz baja, con las luces apagadas y los rostros tensos. El técnico de inteligencia hablaba como si cada palabra pudiera detonar algo. Cruce de patrones en 2 nodos de Albania y 1 en Puebla. Todos redireccionan a una terminal cifrada con un lenguaje de programación que no hemos visto replicado fuera de Aurora X. ¿Y la terminal?, interrumpió Harfuch. Silenciada hace 19 horas. No tenemos ubicación física, solo que se activó desde una celda en la red fantasma. ¿Y quién la activó? El técnico dudó. La firma digital coincide en un 94% con la que usó María del Rosario hace 3 años. La habitación quedó muda. Harfuch no necesitó más. Es ella. El equipo asintió. No hacía falta discutirlo. El nivel de coincidencia, la ejecución del atentado, la frialdad con la que había movido piezas humanas como paquetes logísticos. Todo coincidía. La pregunta ya no era si ella era responsable del ataque. La pregunta era cuánto tiempo llevaba vigilándolo. En otro informe paralelo, recuperaron conversaciones en foros cerrados, entre operadores financieros y técnicos en criptografía. En uno de ellos, bajo un alias en cirílico, alguien escribió: "La red ya no responde a voces, solo a patrones, y el patrón es femenino". Una señal, una burla o un aviso. Harfuch no sonrió, pero lo entendió. Valeria no solo había orquestado el atentado, lo había convertido en su carta de presentación. Se había revelado al mundo no con una foto ni con un narcomensaje. Lo había hecho en código, explosiones limpias y precisión. Había puesto su nombre en la piel de los sobrevivientes, y eso para Harfuch era imperdonable. Se quedó de pie junto a la mesa, observando el mapa con los últimos movimientos. Lo que veía no era geografía, era pulsos, era respiración criminal, era arquitectura viva. «Vamos a cazarla», dijo. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.